Las playas más famosas de Florida, normalmente abarrotadas de turistas y familias, amanecieron cerradas de golpe. No había huracanes a la vista, tampoco alertas de tiburones ni fenómenos climáticos que pudieran justificar semejante despliegue. Sin embargo, helicópteros militares patrullaban la costa, barcos de la Guardia Costera bloqueaban el acceso al mar y decenas de agentes federales levantaban un perímetro imposible de cruzar. Lo único que trascendió en los primeros minutos fue un mensaje frío y oficial: cierre indefinido de más de 50 millas de playa por motivos de seguridad nacional. Nadie explicó nada más. Y como siempre ocurre en tiempos de incertidumbre, el silencio se convirtió en el mejor combustible para la especulación. Los primeros videos aparecieron en redes sociales. Pescadores que aseguraban haber visto un destello bajo el agua, buzos aficionados que grabaron vibraciones extrañas en sus cámaras, turistas que escucharon un zumbido metálico que parecía provenir del fondo marino. El ambiente de misterio creció todavía más cuando los hoteles de la zona comenzaron a recibir órdenes de desalojo inmediato. Familias enteras salían con maletas sin saber qué estaba ocurriendo, mientras caravanas de camiones militares entraban en la costa cerrada con cajas metálicas, antenas y equipos de alta tecnología. Algo había allí abajo, enterrado en el mar, y las autoridades no querían que nadie lo descubriera. Poco después, se filtró la primera pista real: un equipo de buceo del Departamento de Seguridad Nacional había encontrado una estructura sumergida bajo metros de arena y coral. Lo llamaron simplemente el objeto. No era roca, no era coral, y mucho menos una formación natural. Los sensores detectaron vibraciones rítmicas, como un pulso. Lo más inquietante es que las brújulas y equipos electrónicos comenzaban a fallar en un radio de varios kilómetros. Drones perdían la señal, radios se distorsionaban, y hasta los relojes digitales parecían adelantar segundos sin explicación. En cuestión de horas, la Marina tomó control absoluto de la zona. Nadie podía acercarse. Barcos civiles eran desviados, las aplicaciones de navegación dejaban de mostrar mapas detallados, y los satélites comerciales que solían capturar imágenes de esa franja costera aparecieron con manchas negras, como si alguien hubiera censurado la zona desde el espacio. Los rumores estallaron: ¿se trataba de un objeto extraterrestre? ¿Eran ruinas de la Atlántida que el gobierno quería ocultar? ¿O era quizá un artefacto militar perdido durante la Guerra Fría que ahora había salido a la superficie? Las teorías eran cada vez más salvajes, pero un detalle mantenía en alerta incluso a los escépticos. Científicos independientes confirmaron que el material del objeto no correspondía a ningún metal conocido en la Tierra. Fragmentos microscópicos extraídos por sondas submarinas mostraban una composición imposible de replicar en laboratorio. Bajo el microscopio aparecían patrones geométricos tan precisos que parecían diseñados por una inteligencia avanzada. No era roca volcánica ni restos de un barco hundido. Era algo distinto, algo que llevaba siglos, quizá milenios, enterrado bajo las arenas de Florida. Mientras tanto, el caos se trasladaba a la superficie. Restaurantes y negocios que vivían del turismo cerraron de un día para otro. Playas enteras, normalmente llenas de música y visitantes, se convirtieron en desiertos silenciosos custodiados por militares armados. Y sin embargo, lo más perturbador no era la ausencia de personas, sino los fenómenos extraños que comenzaron a registrarse en las comunidades cercanas. Auroras boreales en pleno cielo de Florida, algo jamás visto en esa latitud. Apagones eléctricos inexplicables que afectaban barrios enteros. Y un sonido grave, como un eco metálico, que aparecía en la madrugada y que hacía vibrar ventanas y paredes. Los habitantes comenzaron a llamarlo el susurro del objeto. Pero lo más impactante llegó con los estudios de sonar. Lo que hasta entonces parecía una masa ovalada de unos 100 metros de diámetro resultó ser solo la punta visible de una estructura enterrada a más de 1 kilómetro de profundidad. El objeto no era un simple artefacto, era parte de algo mucho más grande, como la cúspide de una construcción colosal escondida bajo la corteza oceánica. Y lo peor, los registros mostraban que la estructura estaba cambiando. Su forma variaba, como si se estuviera reacomodando o despertando. Las alarmas se encendieron en todos los niveles.
Para unos era el hallazgo arqueológico más grande de la historia, para otros el preludio de una catástrofe. Y mientras el gobierno intentaba controlar la narrativa, millones de personas en Internet comenzaron a compartir una misma pregunta: ¿qué demonios duerme bajo las playas de Florida? Cuando los primeros informes científicos comenzaron a filtrarse a los medios alternativos, la narrativa se volvió aún más inquietante. El supuesto objeto no estaba completamente inmóvil. Los sensores de vibración registraban pulsaciones que se repetían con un intervalo de exactamente 33 segundos. Ese patrón era tan preciso que no podía explicarse como un fenómeno natural. Algunos científicos lo compararon con un latido, otros con un código. Sea lo que fuera, parecía comunicarse. El gobierno trató de silenciar todo. Comunicados oficiales hablaban de simples anomalías geológicas y aseguraban que el cierre de playas se debía a medidas preventivas. Pero las imágenes tomadas clandestinamente contaban otra historia. Fotos nocturnas capturaban destellos bajo el agua, haces de luz que se elevaban desde las profundidades y se desvanecían en cuestión de segundos. Testigos afirmaban que los delfines y tiburones comenzaron a abandonar la zona, algo nunca antes visto en esas aguas. Incluso pescadores con décadas de experiencia juraban que jamás habían visto al mar comportarse de forma tan extraña. Y si eso ya era suficiente para encender el pánico, pronto llegaron reportes de algo todavía más perturbador. Varios buzos militares habrían desaparecido durante misiones de reconocimiento. Oficiales filtraron que sus líneas de seguridad se cortaban como si hubieran sido absorbidos por la arena. Equipos completos se hundían sin dejar rastro. Y cuando algunos cuerpos finalmente fueron recuperados, las autopsias revelaron que sus órganos habían colapsado como si hubieran sido expuestos a presiones imposibles, aun cuando habían estado a escasos metros de profundidad. Esa clase de detalles eran demasiado macabros como para ser simples rumores. Mientras tanto, la comunidad científica internacional exigía explicaciones. Geólogos, oceanógrafos y expertos en arqueología submarina comenzaron a debatir públicamente lo que esto podía significar. Algunos aseguraban que podría tratarse de restos de una civilización perdida, un vestigio de la Atlántida. Otros apuntaban a tecnología extraterrestre, argumentando que los patrones geométricos microscópicos no podían haber sido creados por procesos naturales. Lo curioso es que incluso las agencias espaciales extranjeras parecían interesadas. Se detectaron satélites rusos y chinos orbitando sobre Florida, redirigiendo sus cámaras a esa franja prohibida del océano. El misterio ya no era un asunto local, sino un fenómeno global. En paralelo, las comunidades locales comenzaron a experimentar consecuencias directas. Gente que vivía a pocos kilómetros del perímetro aseguraba que sufrían pesadillas recurrentes con símbolos luminosos y voces incomprensibles. Otros denunciaban migrañas insoportables, náuseas y mareos cada vez que se acercaban al área bloqueada. Los hospitales de la región confirmaron un aumento anormal de pacientes con síntomas neurológicos sin explicación médica. Y lo más aterrador, varios niños comenzaron a dibujar figuras circulares y triángulos entrelazados en sus cuadernos escolares, las mismas formas que los científicos habían detectado en la superficie del objeto. Lo que inicialmente parecía un hallazgo arqueológico se transformó en una especie de fenómeno paranormal colectivo. Cadenas de televisión sensacionalistas hablaban de un portal interdimensional, influencers transmitían en vivo desde los límites del perímetro militar, y foros de Internet se llenaban de teorías conspirativas. Algunos aseguraban que el gobierno planeaba detonar el objeto para evitar que se activara. Otros decían que ya estaba despierto y que lo único que podían hacer las autoridades era retrasar lo inevitable. Las filtraciones continuaron. Un supuesto informe clasificado, divulgado por periodistas independientes, revelaba que el objeto no era único. En otras partes del mundo, estructuras similares habían sido detectadas en el fondo marino, desde el mar Báltico hasta las costas de Japón. Todas tenían en común el mismo patrón vibratorio y el mismo efecto en equipos electrónicos. Esto disparó la teoría de que no estábamos frente a una anomalía aislada, sino ante una red planetaria de construcciones enterradas. ¿Quién las había dejado allí? ¿Y por qué parecían activarse justo ahora?
La tensión escaló aún más cuando las playas cerradas comenzaron a registrar un fenómeno imposible de ignorar. Una noche, miles de personas vieron cómo el mar brillaba con un resplandor azul eléctrico. No era bioluminiscencia ni una simple reacción química. Eran haces de luz que emergían desde el fondo y se extendían por kilómetros, dibujando líneas rectas sobre la superficie del océano. Como si una especie de mapa estuviera siendo proyectado en tiempo real sobre las aguas de Florida. Imágenes filtradas mostraban figuras geométricas complejas, círculos concéntricos y símbolos que recordaban tanto a las culturas antiguas como a diagramas tecnológicos futuristas. El gobierno declaró toque de queda en varias ciudades costeras, pero para ese momento era demasiado tarde. El mundo entero ya estaba mirando hacia Florida. Científicos pedían acceso, medios de comunicación presionaban, y en redes sociales millones de personas comparaban las imágenes con antiguos grabados mayas, con símbolos egipcios e incluso con patrones de constelaciones. De repente, lo que parecía un hallazgo local se convirtió en un rompecabezas universal. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más desconcertante. En medio de este caos, se filtró un audio que supuestamente provenía de micrófonos submarinos instalados en la zona. En él podía escucharse un zumbido profundo que se repetía en un ciclo constante, acompañado de una frecuencia aguda apenas perceptible. Al analizarlo con software especializado, investigadores descubrieron que el patrón se correspondía con secuencias matemáticas, casi como si fuera un lenguaje codificado. El objeto, o lo que fuera, estaba emitiendo un mensaje. La pregunta ya no era si había algo bajo las playas de Florida, sino si ese algo estaba intentando comunicarse. Y si era así, ¿con quién? Cuando los investigadores reprodujeron el audio filtrado en frecuencias bajas, algo inesperado ocurrió. Personas presentes en la sala comenzaron a sentirse alteradas, algunos describieron una calma profunda, como si el sonido los hipnotizara, mientras otros dijeron haber sentido un terror inexplicable, un impulso de huir sin razón aparente. Era como si aquel mensaje no solo fuera un patrón matemático, sino una vibración capaz de interactuar directamente con la mente humana. Y aquí es donde la situación escaló a un nivel que nadie había previsto. El Pentágono anunció un programa de colaboración con científicos de élite para intentar descifrar el supuesto código. Lo curioso es que, en cuestión de semanas, renombrados lingüistas, criptógrafos y expertos en inteligencia artificial fueron convocados en absoluto secreto. Todo indicaba que no se trataba de un simple objeto inerte, sino de un sistema diseñado para ser comprendido. Pero comprendido, ¿por quién? ¿Por nosotros, o por alguien más allá de nuestra comprensión? Mientras tanto, en Florida la población vivía en un estado de histeria colectiva. Los rumores se propagaban más rápido que cualquier comunicado oficial. Familias enteras abandonaban sus casas cerca de la costa. Se hablaba de terremotos extraños, de luces que aparecían sobre el mar y desaparecían sin dejar rastro, y de pescadores que encontraban peces muertos con extrañas marcas geométricas en sus escamas. Algunos afirmaban que habían visto figuras humanoides en la superficie del agua durante la madrugada, moviéndose con una agilidad imposible. La prensa independiente empezó a conectar los puntos, y si estas estructuras habían estado ahí durante milenios, esperando el momento adecuado para activarse. ¿Y si las catástrofes climáticas, el deshielo de los polos y los cambios en el campo magnético terrestre eran las llaves que habían despertado el mecanismo? Teorías sobre una cuenta regresiva oculta comenzaron a circular. Una idea inquietante: el objeto no solo estaba emitiendo un mensaje, estaba esperando una respuesta. Lo que siguió fue aún más desconcertante. Según nuevas filtraciones, los intentos de comunicación del equipo científico no quedaron sin respuesta. Después de emitir ciertos patrones sonoros de regreso hacia la estructura, los sensores registraron una alteración en la vibración original. Como si el objeto hubiera reconocido la señal humana y respondiera modificando su propio pulso. No eran simples ecos, era interacción. En ese punto, ya no quedaba margen para negarlo: lo que yacía bajo las playas de Florida no era un fenómeno natural. Tampoco era un simple vestigio arqueológico. Era algo diseñado. Una tecnología que desafiaba todo lo que creíamos posible.
Y lo más inquietante de todo es que no estaba dormida. Estaba despierta. El debate global se encendió. ¿Debía la humanidad seguir intentando comunicarse? ¿Y si estábamos abriendo una puerta que no podríamos cerrar? Algunos científicos pedían prudencia, asegurando que el objeto podía ser una especie de arma dormida o un mecanismo de defensa planetario. Otros, en cambio, lo veían como la oportunidad más grande de nuestra historia, el contacto con una inteligencia no humana. Pero en medio de tanta especulación, un hecho concreto estremeció al mundo. Una noche, satélites de observación registraron que el resplandor azul que emanaba desde Florida se replicó en otras partes del planeta. En el Océano Pacífico, frente a las costas de Japón. En el Atlántico, cerca del mar de Noruega. En el Índico, frente a Madagascar. Era como si lo que dormía en Florida hubiera enviado una señal que despertó a otras estructuras similares repartidas por los océanos. Una red gigantesca que de repente se había encendido, conectando puntos invisibles en el mapa del planeta. La conclusión era inevitable, no estábamos hablando de un único misterio local, sino de un entramado global enterrado bajo nuestros pies desde tiempos inmemoriales. Una red que ahora latía, respondía y parecía coordinada. ¿Con qué propósito? Nadie lo sabía. El miedo se apoderó de millones de personas. Algunos interpretaron el fenómeno como el regreso de dioses antiguos. Otros lo relacionaron con profecías mayas o sumerias. Y por supuesto, no faltaron quienes afirmaron que era el inicio de una invasión silenciosa. Lo cierto es que, por primera vez en la historia moderna, los gobiernos del mundo parecían estar igual de confundidos que la población. La última filtración, sin embargo, fue la más perturbadora. Un documento interno advertía que si las vibraciones seguían aumentando al ritmo actual, en menos de un año tendrían repercusiones directas sobre el campo magnético terrestre. En otras palabras, podría alterar la rotación del planeta, las comunicaciones satelitales, la navegación aérea y hasta el clima global. No era solo un enigma científico o una curiosidad arqueológica. Era una amenaza real a la estabilidad de la Tierra tal como la conocemos. Y es aquí donde la historia queda en suspenso. Porque nadie sabe qué ocurrirá si esas estructuras alcanzan su punto máximo de actividad. ¿Serán un regalo olvidado por civilizaciones antiguas para protegernos de un peligro aún mayor? ¿O una máquina de origen desconocido que, al activarse, desatará consecuencias que la humanidad no podrá controlar? Lo único seguro es que, bajo las playas soleadas de Florida, entre turistas que caminan sin saber lo que ocurre bajo sus pies, late un misterio tan profundo que podría redefinir nuestra historia. Una verdad que se mantiene oculta, cubierta por capas de silencio oficial y teorías imposibles. Y tal vez, solo tal vez, cuando finalmente se revele, descubramos que nunca estuvimos solos.